Cordial saludo para todos. El tema que vamos a tratar hoy es el presupuesto de producción, que se conforma por el presupuesto de unidades a producir, presupuesto de uso de materiales, costo de materiales, compra de materiales, horas de mano de obra, costo de horas de mano de obra y presupuesto de CIF. Entonces vamos a realizar nuestra segunda sesión. Bien, el presupuesto de unidades a producir me indica cuántas unidades tengo que producir y se complementa con el presupuesto de ventas. Aquí debo tener en cuenta que cuando digo juegan es porque debo tener muy presentes los inventarios. Entonces, eh, inventario final de producto terminado e inventario inicial de producto terminado. Entonces, como dice ahí el texto, su fórmula es la siguiente. Entonces, esta fórmula, por favor, se la deben, pues no digamos que aprender, pero sí la deben practicar muchísimo porque es muy necesaria. ¿Cuántas unidades voy a producir? Miren, voy a producir lo que vendo más un inventario final deseado, es decir, cuántas unidades terminadas quiero dejar y eso me da unas unidades necesarias y le resto las unidades con las cuales yo inicié para saber cuántas voy a producir. El dato que a mí me interesa es este. Recordemos, este es el dato que yo voy a encontrar. O sea, el objetivo de este presupuesto es encontrar estas unidades a producir. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que hay unas políticas para encontrar estas unidades a producir. Es decir, yo no puedo, entre comillas, decir produzcan 100, 200, 300, sino debo tener en cuenta unas políticas. Hay unas que las determina el inventario que se llama producción estable, inventario estable o producción e inventario estable. Otras que es determinar según las unidades a producir y la otra sería discriminar las unidades a producir. Entonces, en nuestro caso práctico vamos a tocar estos temas. Entonces, la compañía, recuerden que tiene un nombre muy sencillo, se llama compañía ABC. Va a trabajar el presupuesto de unidades a vender. Aquí, perdón, aquí hay un error de unidades a producir para el año 2021, pero con base en las unidades a vender. Aquí el error es unidades a producir con base en las unidades a vender. Bien, entonces estos datos me los da el ejercicio. Estos datos me los da el ejercicio donde de una u otra forma yo identificar el inventario inicial y final deseado. Entonces, yo voy a tener una política. Esto que está aquí a continuación es la política. Dice, el inventario inicial debe aumentar en 135 unidades al final de cada mes. En el caso de ustedes, pues lo deben hacer al final de lo pueden hacer al final de cada mes también, no hay ningún problema. O sea que al final de cada trimestre se aumenta en 405 unidades. Este 405 ¿de dónde sale? De la multiplicación de 135 por 3, que es el trimestre. Entonces, multiplicamos 135 por 3. Entonces, teniendo en cuenta la política del producto 1, vamos a elaborar el ejercicio. Entonces, para no confundirnos. Entonces, si se fijan, en la parte izquierda, en el detalle, la parte izquierda de la pantalla, tengo la fórmula del presupuesto. Ventas más final igual a necesarias menos inicial igual unidades a producir. Entonces, para elaborar este presupuesto debo tener en cuenta unos pasos. El primer paso es el traer los datos. ¿Cuáles datos? Lo voy a colocar aquí la flecha. Estos datos del presupuesto de ventas. Estos datos del presupuesto de ventas, cuando yo digo traerlos, es porque debo ir al presupuesto inmediatamente anterior y traer estas cantidades que están en rojo. Tengamos presente que aquí arranco en trimestre, 1, 2, 3 y 4 y termino en año, y el presupuesto arranca en total año y sigo en trimestre. Entonces,
presupuesto de ventas. Entonces, ¿qué debo hacer? Miremos aquí, por favor. Producto 1. ¿Cuántas son las unidades que voy a vender en el primer trimestre? Me voy al anterior y son 21.696. Entonces aquí colocamos 21.696. En el segundo trimestre, ¿cuántas son las unidades? Serían, me regreso, 17.880. Es este dato que estoy trayendo acá. 17.880. Tercer trimestre, ¿cuál es el valor? Entonces reviso, 15.800. Cuarto trimestre, revisamos, 29.088. Y posteriormente pues no se deben sumar. Recuerden que esto no lo debo sumar, pero pues si se suma da lo mismo. Pero debo tener en cuenta es que serían estas 84.464, que son las unidades que voy a vender. Este sería el primer paso. El primer paso es traer los datos y aquí voy a poner al lado el número 1. El segundo paso es diligenciar esta columna de total. Siempre, independiente de la política que vayamos a utilizar, siempre vamos a ser el primero, segundo y creo que el tercer paso son iguales. Entonces, esperemos a ver qué nos dice el ejercicio. El inventario final deseado es de 2.595. Lo escribo acá, 2.595. Lo sumo, 2.595, lo sumo y encuentro las unidades necesarias. Es decir, yo quiero dejar en mi empresa, siempre voy a, para el final del año 2.595, que lo sumaría y me darían 87.059 unidades. Luego registro el inventario inicial, 975, y posteriormente lo voy a restar. Entonces, si se fijan, tengo mi primera parte y el total, es decir, que en el año voy a producir 86.084 unidades. El tercer paso es, independiente de que aquí sea trimestre o demás, el tercer paso, perdón, que debo hacer es pasar solamente este valor acá. Este valor aquí sería mi tercer paso. Voy a escribir aquí. Entonces, paso los 975, los voy a pasar a el primer trimestre. Solamente acá, repito, solamente aquí. Es decir, que aquí escribo, oh por Dios, como aquí serían, ¿qué sucedió? Caramba. 975, es decir, solamente paso ahí. Y a partir de este tercer paso, empiezo a aplicar la política. ¿Cuál es la política? En este caso dice que debo aumentar 405 unidades al inventario inicial, es decir, a estos 975 le sumo 405 y me va a dar 1380. Repito, a estos 975 le sumo 405 y me da 1380. Después de tenerlo ahí, aplico la fórmula normal, que es la fórmula normal, sumar 21.696 más 1380 y restarle el inventario. Bien, hasta ahí llevo el ejercicio. Entonces, luego, este final pasa a ser el inicial. Este final pasa para acá. Voy a aprovechar de hacer todas las flechitas porque el final de un trimestre pasa a ser el inicial del siguiente. Entonces, nuevamente,
Aquí escribo el valor, que es el mismo, 1380, y a esos 1380 le debo sumar nuevamente, perdón, esa fecha se fue muy larga, le sumo 405. Al decir que le sumo esos 405 hago referencia a que encuentro el inventario final y aplico la fórmula. Aplicar la fórmula es sumar, restar y voy encontrando las unidades. Y así sucesivamente. Con el siguiente periodo es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Aquí bajo el inventario, el final del periodo del segundo trimestre es el inicial del trimestre. Le sumo nuevamente las 405, esto es por política. Le sumo, ¿cuánto? 405. Y ojalá pues que quede claro que es al inventario, no a las ventas. Y encuentro el valor del inventario final. ¿Cuál es el inventario? Pues 1785 más 405 da 2190. Aplico la fórmula nuevamente y aquí le resto para encontrar las unidades. Ya para finalizar, hago lo mismo con el cuarto trimestre. Bajo el inventario, le sumo, le sumo las 405 y aplico la fórmula. Bien. Una fórmula o una forma de comprobarlo es la siguiente. Miren este valor que les estoy encerrando y miren este valor del cuarto trimestre. Esos valores tienen que ser iguales. Si no son iguales, el ejercicio está mal. También, cuando aquí hay un valor negativo, el ejercicio está mal. Es decir, el menor valor que puede existir aquí es 0. Si existe un valor menor que 0, el ejercicio está mal. Es decir, si tienes un inventario negativo o inicial o final, está mal el ejercicio. O si te da una producción negativa, lo tienes mal. Entonces, utilizando esta política, es para el producto 1. Por favor, espero que la utilicen de ustedes en su trabajo, de la misma forma, la misma política, pero no para un trimestre, sino para los 2 meses, para enero, febrero, marzo, abril, para el bimensual.